Buenos Aires, en el puerto de Santa María del Buen Aire. Buenos Aires. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Argentina, Buenos Aires, en el puerto de Santa María del Buen Aire. Hay milonga de amor, hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Para vos, Argentina, Buenos Aires. Cuando quieran pueden empezar. Hola a todas y a todos. Les damos una cálida bienvenida a las 16ª Jornadas Pedagógicas del Instituto de Formación Docente número 54. Nos encontramos para dar apertura a este evento tan importante para nuestra identidad institucional. Ustedes saben que las jornadas pedagógicas son un espacio que nos permiten pensar el tiempo de estudio como un tiempo libre en el espacio de las instituciones. Volver a la idea del estudio como algo abierto al mundo. De este modo, durante las jornadas, transitamos el espacio institucional de una forma distinta, cambian las dinámicas, cambian los tiempos, los espacios de encuentro se transforman para conformarnos en un colectivo que piensa la formación docente desde diferentes problemáticas y puntos de partida. Y esta semana en particular decidimos hacer las jornadas pedagógicas porque también nos encontramos transitando la Semana de la Formación Docente a nivel provincial. Incluso en otros institutos de nuestra región también están comenzando las jornadas. Hoy nos encontramos con el desafío de transformar esta experiencia, de transitar de una forma distinta el instituto de modo virtual, lo cual nos implica repensar también estos tiempos, estos espacios de encuentro. Para encontrarnos en una conversación durante toda la semana, nos convoca la temática Políticas de Cuidado y Formación Docente, y tomamos la decisión institucional de que este espacio sea en homenaje a nuestra compañera Ani Veloso. Esperamos que toda la comunidad participe de las diversas actividades, conversatorios, talleres que se fueron pensando y construyendo para compartir juntos durante esta semana. Hoy nos acompañan para dar inicio a estas jornadas docentes del equipo organizativo de las jornadas pedagógicas, parte del equipo directivo de nuestro instituto, la inspectora del nivel superior, y tenemos la enorme alegría de que nos acompañe y comparta con nosotros un espacio de conversación la directora provincial de formación docente, Alejandra Virgil.
Vamos a compartir la palabra con cada una de ellas para dar inicio a esta apertura. Así que en primer lugar le voy a ceder la palabra a la profesora Patricia Hueliciesco, quien formó parte y forma parte del comité organizativo de las jornadas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Barbie. Buenos días a todas y a todos. Vemos mucho movimiento por ahí, por el canal de YouTube, y nos pone muy felices esto. Contarles un poquito más de cómo surge la idea del homenaje a Ani en estas jornadas y de por qué elegimos la temática de política de cuidado. Generalmente nuestras jornadas suelen ser así, la temática la elegimos entre todos y todas desde hace 16 años. Tengo por acá un libro que se llama La formación docente viva, una experiencia colectiva en el Instituto Victoria Olga Cosentini, que escribió Gabriela Zaslavsky, y en donde se cuenta el origen de estas jornadas hace 16 años y cuáles eran los objetivos. Los objetivos primordiales era priorizar este trabajo colectivo de decisión democrática, de elecciones, y brindarle a los y las estudiantes y docentes en formación, como los consideramos desde el primer día, y las consideramos desde el primer día, un espacio de formación que quiere decir que en esta semana no es que suspendemos las clases, sino que existe este encuentro interdisciplinario entre todas las carreras, interhumano, diría yo también, donde estas humanidades empiezan a reconocerse y compartirse en diferentes experiencias que vamos a ir vivenciando. Así que esos son los grandes objetivos que nos proponemos, que empiecen a participar de jornadas y que sigan haciéndolo luego de su formación, de que participen de congresos, que descubran, por ejemplo, que muchos autores y autoras que, como decía en el libro Gabriela, que leen, piensan que ya no están, porque si escriben parece que no están, pero sí están y están en las jornadas. Entonces eso también es interesante que lo puedan saber. Y bueno, y sobre todo reconocer a Ani desde que partió el año pasado, justamente en el día de ayer fue un año de su aniversario, del aniversario de su partida, y reconocerlo en esto de la atención, a reconocerle en la atención de la diversidad, de la posibilidad de la transgresión, de saber que podemos transformar el mundo desde nuestros espacios, trabajando desde cada lugar que cada uno y cada una elija, sobre todo con esta palabra, eligiendo qué queremos, cómo queremos y en colectivo, porque surgen precisamente muchos diálogos dentro de la institución en donde definimos nuestro horizonte hacia donde queremos llegar, ese lugar hacia donde queremos llegar y sobre todo qué personas queremos formar para transformar este mundo, esta educación para nuestras niñeces, para nuestros jóvenes. Y también queremos recordar, además de Ani, junto con él, junto con ella y con su familia, a todas las personas que nos dejaron en esta pandemia, muchos estudiantes también que han partido y que nos duelen profundamente, muchos familiares que han partido y que también nos duelen profundamente. Entonces, bueno, queremos darles la bienvenida, como hizo Barbie ya. Espero, esto quería ser lo más sintética posible, pero no olvidarme de nada. Espero no haberme olvidado. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Siempre es un placer compartir con vos estos espacios. Le voy a ceder la palabra a la inspectora Angélica Graneros. Bueno, muchísimas gracias por este homenaje a Ani. Muchísimas gracias. La verdad que para mí tiene un significado muy enorme y más en esta fecha. Bueno, las jornadas pedagógicas, como bien dijo Patricia, son un sello de la institución, un sello de identidad. Así que para mí es una enorme alegría que en este contexto continuemos llevándolo adelante. Así que bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, nada más.
estoy un poco emocionada. Gracias. Gracias, Angélica. Muchas gracias por todo el trabajo y el compromiso con nuestro instituto también. Le voy a ceder la palabra a la regente Mariana González y al regente Leonardo López. Muchas gracias, Mariana. Arrancamos juntos, como siempre, un trabajo en conjunto que venimos haciendo con Mariana, tratando de llevar adelante no solamente esta jornada, sino un montón de actividades que la institución está llevando adelante, como la que tuvimos en la Feria del Libro, como la que tuviste vos, Patricia, representando a la institución. Simplemente yo, de mi parte, doy las gracias por semejante honor tenerla acá, Alejandra. Para mí es un placer enorme, sinceramente, y esta conmemoración por Ani también me llena de emoción, ¿sí? Así que dejo la palabra a Mariana para que continúe con las mías. Bueno, primero buenos días a todos, a todas, a todes. Sumo palabras a las que ya han dicho mis compañeros, pero me gustaría subrayar algunas cuestiones. Esto de que en esta oportunidad son virtuales, porque nos enorgullece contarles que la convocatoria a nuestras jornadas es multitudinaria y creemos que se desarrollan de manera virtual va a garantizar un mayor acceso, ¿no? a las charlas, a los talleres. Así que, bueno, estamos contentos por eso. En cuanto a la temática, como bien dijo Patricia, siempre se eligió la temática central de manera democrática. Agradezco y pongo el valor en el trabajo que realizó la comisión creada exclusivamente para darle vida a estas jornadas. Tenemos acá presentes a miembros referentes, la profesora Bárbara Centurión, la profesora Patricia Boliseijo y la profesora Margarita Alonso. Son profesoras referentes. Ustedes se encargaron de organizar las propuestas que llegaron del colectivo docente y de los estudiantes. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso. En cuanto a la temática, políticas de cuidado y formación docente, los que estamos en educación sabemos que las políticas de cuidado atraviesan a la escuela y, por ende, de manera insoslayable en la formación docente. Así que, en particular, en nuestro instituto, nuestro querido ISFD 54, Olga Cosetini, sabemos que uno de nuestros pilares es el acompañamiento. El acompañamiento no solo en lo académico, sino ese acompañamiento en lo que excede a lo académico, ¿no? Acompañar al otro en lo que excede a lo académico y que lógicamente influye en lo pedagógico. Así que me enorgullece decirlo y me invade la emoción porque este año las jornadas son en homenaje a nuestro compañero Ani Veloso, docente de la casa, que formó, que dejó huellas y que ilumina con su ser. Muchísimas gracias a las autoridades por participar. Bueno, Mariana, continuando con las palabras de Mariana, doy las gracias a nuestra jefa distrital, Verónica Rodríguez, a nuestro jefe regional, Pablo Vinuesa, a nuestro intendente, Andrés Watson, y secretaria de Educación, Andrea Di Giovanni, los cuales por cuestiones de agenda no pudieron estar hoy acá presentes, pero dejaron el saludo para toda la comunidad del instituto y para usted, Andrea, también especialmente, ¿sí? Así que sin más, le cedo la palabra a Alejandra para que continúe con esta hermosa jornada. Gracias, Leo. Ale, voy a presentarte ante la comunidad y te cedemos la palabra. Muchas y muchos de nosotros y de los estudiantes te conocen, transitamos las aulas y compartimos tus lecturas en el instituto, pero me parecía importante también darte la bienvenida y contarles que sos maestra, que sos pedagoga, que sos profesora investigadora de la UBA y de la UNIPE, donde dirigís la maestría de políticas públicas educativas, que tus investigaciones y tus publicaciones tienen que ver con la formación docente y el trabajo docente, que también te desempeñaste como subsecretaria de Educación de la Nación entre el 2005 y el 2007, y que actualmente sos la directora provincial de Educación Superior. Gracias, Alejandra, por este tiempo, por esta conversación, por ser parte y compartir con nosotros la apertura de estas jornadas. Te doy la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por invitarme a ser parte de estas jornadas, que son así reconocidas por valiosas y por lo que proponen.
Gracias y un abrazo especial a Angélica Granero, que en este caso particular, pero siempre nos acompaña en el trabajo que hacemos desde la dirección. Y por supuesto un reconocimiento muy especial a Ani, me sumo a su recuerdo. Me quedé pensando en el nombre de las jornadas, ¿no? En el tema y en el problema que ponen en el centro cuando dicen jornadas pedagógicas, no es inocuo llamarlas pedagógicas, políticas de cuidado y formación docente. Voy a ver si ando por ahí, si logro hacerle un marco a eso. Todos sabemos las políticas de cuidado como tales adquieren otra relevancia en el discurso público a partir de que toman el tema del cuidado de los feminismos, ¿no? Y lo desarrollan, digo en plural porque hay distintas perspectivas en el feminismo mismo, y también como el tema del cuidado, las políticas de cuidado, toman particular relevancia en el contexto pandémico, ¿no? Así que me gustaría ir por ahí para pensar pedagógicamente las políticas de cuidado. Ustedes después me dirán si tiene que ver con lo que ustedes imaginaron cuando pusieron ese nombre. Pero la verdad es que me resultó interesante y provocativo. Bueno, lo primero, aunque suene reiterado, es que lo que digamos en unas jornadas pedagógicas hoy tiene que reconocer lo que pasa en el mundo. Es decir, la pandemia que a escala planetaria, y subrayo, a escala planetaria, nos atraviesa. Y la crisis despiadada que esa pandemia produjo. Por supuesto que es procesado de diferentes maneras en distintos lugares y en distintas condiciones. No es lo mismo un país con un Estado presente que un país donde no hay tradición de Estado. No es lo mismo un país rico que un país de los denominados subdesarrollados. No es lo mismo cuando hay tradiciones de cuidado que cuando no las hay, etcétera, etcétera. Así podemos pensar, evaluar qué pasa en la Argentina, pensarlo en relación a países como Colombia o como Perú, digo por ponernos dentro de la América Latina. Lo que sí es indiscutible es que la pandemia impactó acá, allá, en otros lugares, hablaremos de aquí, en la organización de la vida personal, de la vida familiar, de la vida colectiva, de la vida de gestión de las instituciones. Por supuesto, impactó en la vida educativa. También es indiscutible que visibilizó desigualdades y construyó nuevas. Como señalaban ustedes recién, se llevó vidas, y esos son dolores que nos llevará mucho tiempo procesar, de nuevo, individualmente, colectivamente, etc. Cuando digo produjo nuevas desigualdades, quisiera ahí ponerle un renglón a aquellas ligadas al patriarcado. En los dos casos, no tanto en lo que visibilizó como en lo nuevo que produjo. La intensificación de las tareas de cuidado, por un lado, tareas que son esenciales para el sostenimiento de la vida. Digo, las visibilizó porque cuando hubo pantalla, recuerdo mucho en Fotos Viajeras, un estudiante, Fotos Viajeras, un proyecto que estamos haciendo en los primeros años, trabajando en la afiliación institucional, un estudiante mostraba una foto de ella estudiando, ¿no? Entonces la pregunta del equipo era, ¿qué es lo que no se ve en la foto? Porque un tema que se trabaja muy interesante, Fotos Viajeras, lo digo entre paréntesis,
es que uno construye la mirada, ¿no? Que la foto es una construcción. Entonces la pregunta por qué no se ve, y ella decía, bueno, lo que no se ve es que estoy cocinando el guiso, el olor a guiso, y lo que no se ve es que tengo a mis hijos con la tele, con los dibujitos, para que me dejen estudiar, ¿no? Digo, me pareció una escena de las tantas que vienen con ese proyecto muy clara para hablar de esto. Bueno, decía antes, por supuesto, conmovió la vida educativa, conmovió la vida de nuestras escuelas, conmovió la vida de nuestros institutos. Hay que volver a decirlo, nuestro sistema educativo no pasó así en todo el mundo. Nuestro sistema educativo, nuestros docentes salieron a encontrarle una respuesta a la emergencia. Una emergencia que parecía que duraría 15 días, que después pensamos que sería un mes y que finalmente dura más que un año. Todavía no sabemos cuándo podremos ponerle un punto a eso. Cuando decimos que conmovió las coordenadas, yo diría, en primer lugar, conmovió las coordenadas de espacio y tiempo. Nosotros teníamos totalmente naturalizado que la escuela sucedía en un edificio. Y en ese sentido, yo diría, logró conmover lo que nos hubiera costado mucho más tiempo conmover. Y entonces se pusieron en juego estrategias institucionales, propuestas de la gestión, etcétera, que buscaron y que encontraron otros modos de organizar por ejemplo, la secuencialidad de la enseñanza. Por ejemplo, el trabajo por campos. Por ejemplo, podría ser una lista larga de cómo esa alteración, eso de pensar una escuela por otros medios, que Elsie Rockwell, una inmensa antropóloga de la educación, dice, no hay escuela por otros medios. La escuela es cuando hay espacio y tiempo y un edificio. Bueno, yo discutiría con ella después de esta experiencia, pero de todos modos, digo, a ese punto se llega a pensar, ¿no? Hay escuela, ¿cómo reconstruimos escuela? ¿Cómo reconstruimos institutos? Bueno, para eso apelamos con lo que naturalizamos como estructura básica conmovido, a inventar una imaginación pedagógica que permitió hacer algunas experiencias muy interesantes, otras que no, por supuesto. La idea de simultaneidad, que es la idea que construye el aula, estamos todos juntos, juntas, haciendo una tarea y resulta que el trabajo diferido permite pensar que también podemos no estar todo el tiempo todos juntos y juntas, ¿no? Insisto, todo el tiempo, después volveré sobre eso. Bueno, ¿cómo se construye lo común cuando no hay un lugar donde nos juntamos todas y todos? ¿Hay otros modos? ¿Cómo lo ponemos en el centro de la preocupación? Voy a volver sobre eso. Otra cosa que conmovió claramente era esa división entre lo público y lo privado que construyó históricamente la escuela, ¿no? No solo lo construyó históricamente y es parte de lo que reunía a diferentes en el espacio escolar, sino es lo que en términos de Simons y Magdalene permite que haya escuela. ¿Cuándo hay escuela? Cuando se suspende de dónde venís, quién sos, qué conflictos traes, y en un espacio estamos todos juntos y se pone sobre la mesa el triángulo rectángulo, un cuento. Y ese cuento es para todas y todos los que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos con eso en la virtualidad? ¿Cómo hicimos? Porque se hicieron cosas, por supuesto. Lo que quiero señalar es que nos llevará mucho tiempo dimensionar el nivel de conmoción que nos produjo la pandemia. Entonces, me gustaría volver a la categoría de cuidado que ustedes ponen en el nombre de la jornada. Graciela Morgade, una
feminista, promotora de la ESI, pedagoga, trabaja mucho esto de cómo los feminismos colocaron en el centro la categoría de cuidado para darle un sentido político a trabajos invisibilizados, a trabajos naturalizados simbólicamente. Esto, que vale particularmente para pensar la vida cotidiana, vale también, por supuesto, para pensar nuestro trabajo, el trabajo de enseñar. Entonces, ¿qué se señala alrededor de esto? Que busca la categoría de políticas de cuidado, busca básicamente dos cuestiones, dice Graciela Morgado. Por un lado, visibilizar y reconocer socialmente un trabajo, ¿no? Decía, frente a lo invisibilizado. No digo lo invisible, digo lo invisibilizado, porque creo que hay que señalar ahí que hay una operación humana, una operación social. Visibilizar y reconocer socialmente las tareas de cuidado, por un lado, y por el otro, debatir, promover la crítica de la división patriarcal del trabajo, ¿no? Y esto está en la raíz del magisterio y de nuestra historia. Entonces, si pensamos el cuidado y el trabajo de enseñar, todos los que estamos acá, los que ya somos docentes, las y los que lo serán en breve, educar es atender, es reconocer, es cuidar, es básicamente hacer todo eso por medio de la enseñanza. Desde los orígenes, el magisterio era a la vez que una salida, una de las pocas, junto con la enfermería, no casualmente ambas, ¿no? Una de las pocas salidas decentes para las mujeres, porque era la segunda mamá, ¿no? Era parte de la continuidad de un modo de pensar nuestro trabajo, un modo de armar nuestro trabajo. Ahora, si convertimos el cuidar en un asunto público, lo planteamos de otro modo. Ya no es un tema de las mujeres que cuidan, que ese trabajo es admitido para ellas, estoy pensando fines del XIX, por supuesto, del siglo XIX, sino que cuidar es un asunto público, es un asunto de todas, de todos, de todos. Y ahí Graciela Morgade habla del derecho a cuidar y a ser cuidado, ¿no? Y a mí me parece que ahí tomar esa categoría como una categoría, como categoría de derecho humano, me parece particularmente potente también para pensarlo desde lo educativo. En ese sentido, no es un beneficiario, no es que recibe un servicio, es un derecho. Ser cuidado es un derecho, obviamente, lo educativo. A mí me gustaría trabajar cortito 3 puntos que me parece que en términos de pensar el cuidado y el trabajo de enseñar, siempre en términos de enseñanza, me parece que están atravesando la pedagogía en pandemia. La primera es pensar cómo construimos igualdad educativa. No está en nuestra mano ni la igualdad social ni la igualdad económica, más allá de que la formación que logremos brindar ayudará, constituirá, es imprescindible para eso, pero sí cómo construir escenas de igualdad educativa. Yo diría, el primer punto es pensar la igualdad como partida y como horizonte. Como dice Rancière, es la igualdad de las inteligencias como punto de inicio. Como dice Philippe Mérieux,
si un estudiante no aprendió, es que todavía tengo que buscar la forma de enseñarle. No es problema del estudiante. Entonces, si la igualdad es un principio y está en el principio, decíamos, Rancière habla de la igualdad de las inteligencias. Philippe Mérieux habla de la educabilidad, y cuando dice educabilidad dice todo sujeto es educable. Por eso dice también, si parece que no, tengo que seguir buscando y encontrando el modo. ¿Cómo pensar esta cuestión de la igualdad en las condiciones por las que atravesamos? ¿Y cómo pensarlo en relación a lo que viene? Básicamente porque volvemos a la presencialidad, volvemos a la escuela, volveremos a los institutos, pero no volvemos al 2019. Entonces, ¿de qué manera replantearnos con lo que vimos, con lo que conocimos, con lo que se produjo, cómo formar para experiencias de igualdad educativa, cómo construir siempre tener eso como punto de partida y como horizonte? En ese sentido, una de las cuestiones que han sucedido en este tiempo es que hay muchos chicos y muchas chicas que no pudieron sostener un vínculo regular con la escuela. ¿Cómo no naturalizar ese abandono? ¿Cómo tomarlo en la formación, en las prácticas, en las escuelas? ¿Y qué hacemos desde la escuela para renovar los modos de hacer lazo con aquellos que se alejaron? Todo eso, este primer punto, ¿no? La igualdad son políticas de cuidado. Insisto, no estoy pensando en la construcción de la igualdad social, económica, etcétera, que son inmensas deudas que tenemos, sino estoy pensando en las experiencias de igualdad que podemos tejer en la escuela. Eso se teje con otros, con otras, y es muy difícil tejerlo vía pantalla, vía celular, vía mensajitos. De todas maneras, quiero contar un ejemplo de un proyecto que desarrollamos con la dirección de Inicial, viendo el tiempo, y que a mí me parece que puede traer alguna idea y alguna discusión interesante. Cuando empezó la pandemia, días antes del confinamiento, pero que se venía, el último día que yo estuve en la Torre, en La Plata, Patricia Redondo, la directora de Inicial, con la que hacemos muchos trabajos en conjunto, vino a mi oficina y me dijo, le pensemos algo, si todos estos días no va a haber clases presenciales, ¿qué podemos inventar? Conversando dijimos, hagamos una cita poética. Una cita poética que quiere decir, se sonríen por ahí Mariana, Patricia, Leo, quiere decir que saben de qué hablo. Esa cita poética era todos los días a las 20 horas un cuento. ¿Cómo hacemos? Era un martes. Empezamos mañana, empezamos miércoles. ¿Y a quién le pedimos que narre un cuento? Y había un grupo de susurradoras muy, muy lindo, muy activo en un instituto de formación docente de Bariloche. Así que recurrimos a ellos. Ahora conocemos susurradoras en nuestros institutos, pero en ese momento no la teníamos a mano. Y entonces empezamos allí una selección de cuentos breves, para que no consuma mucho, para llegar a todas y a todos nuestros niños y nuestras niñas. Ese proyecto yo creo que nació para 15 días, duró 6 meses, terminó convocando desde cuentacuénticos, pasando por el dúo Karma cubano hasta la Chiqui González. La verdad es que creció de un modo increíble,
superó de lejos las fronteras bonaerenses, las fronteras argentinas, y lo esperaban ese cuento. Esperaban las mamás para dormir a sus chicos, esperaban los chicos que estaban internados en los hospitales pediátricos, lo esperaban los chicos que estaban viviendo en otros países, lo esperaban chicos de distintas condiciones sociales, el mismo cuento. Bueno, eso es una política de igualdad. Es una política que entiende que a María Elena Walsh, a Laura de Betach o a Federico García Lorca merecen escucharlos cualquier niño y cualquier niña de nuestra provincia, de nuestro país, de nuestro planeta. Lo digo en términos de la concepción de lo que ofrece y el cuidado que nosotros buscamos producir, pero que además producen aquellos que lo reciben, como las mamás que cuentan a sus hijos, que duermen a sus hijos contándole ese cuento. Jamás se nos hubiera ocurrido. Como aquello que se pone a escuchar en los hospitales pediátricos. Con los niños, las niñas internadas. Bueno, entonces, primer punto, el punto ligado a la igualdad. Segundo punto, quería dedicarme muy poquito a conversar sobre ustedes sobre el fetichismo de la tecnología, lo que algunos llaman el solucionismo tecnológico. Como ustedes saben bien, antes de la pandemia y desde 20 años antes, corrían unas corrientes desescolarizantes que pensaban que la escuela, no la desescolarización de Iván Illich de los 70, sino corrientes que planteaban y que plantean, muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que la escuela la puede reemplazar una pantalla, ¿no? Que, bueno, eso de la escuela en casa, ¿no? Una pantalla, por medio de una pantalla conoces, te conectás con los saberes y aprendes. Allí corrientes, por otro lado, muy tecnocráticas, ¿no? En el sentido de una resolución masiva de la enseñanza. Si hay algo, bueno, por supuesto eso se basaba en cierto agotamiento que tiene el formato escolar y en la necesidad de renovarlo. El problema es por dónde se pensaba hacer renovación. Si hay algo que este tiempo desnudó, es que la sola presencia de las tecnologías, sea en el formato que sea, nos permitió ciertos alcances y nos desnudó sus límites, ¿no? Mostró que necesitamos pensar respuestas que tengan una mirada integral, compleja, de la educación como proceso de humanización. Y en ese sentido podemos pensar que este tiempo puede aportar a renovar los contratos entre la escuela y las familias, la centralidad del vínculo pedagógico, la relación con el saber como mediación con otros y como mediación con las culturas. Y en ese sentido, ustedes siempre deben haber llamado a estas como jornadas pedagógicas, pero yo pensaba que este tiempo también repone a la pedagogía como un eje para pensar la educación y la escolaridad, ¿no? En los tiempos más tecnocráticos, la pedagogía, que es aquella reflexión sobre lo que sucede en la educación y se pregunta por los horizontes que queremos construir, fue desplazado por la técnica. Recuperar a la tecnología, recuperar a la pedagogía sin negar las tecnologías que hoy claramente son parte de lo que tenemos disponible, me parece que desplaza una perspectiva más tecnocrática
y nos permite conocer respecto de la tecnología su potencia y también sus límites. Si entendemos a la educación como práctica humanizante, requiere desde la pedagogía integrarla, y no al revés, ¿no? No la primacía tecnológica, sino un pensamiento pedagógico que elija qué hacer con las tecnologías, con los nuevos entornos sociotécnicos, diría Inés Dulce. O volviendo a Philippe Mérieux, que es un maestro para mí, se trata de poner en el centro el sentido y no solo los usos de la educación. Y yo diría el tercer punto, que solo voy a mencionar, mencioné el tema de la experiencia de la igualdad, mencioné el tema del fetichismo en las tecnologías. El tercer punto creo que es la cuestión de lo común. ¿Qué es lo común? La casa, el mundo es nuestra casa en común. ¿Por qué hace falta la escuela en relación con el mundo? La escuela es el lugar donde se transmite el mundo y donde también se transmite el amor por el mundo y la posibilidad de renovarlo. Nunca más necesario pensarlo como cuidado propio y cuidado de todos, ¿no? Entonces, digo, no voy a desarrollar la cuestión de lo común porque hoy a las 18, en la apertura de la Semana de la Formación Docente que contaban las compañeras en el inicio, creo que lo contaba, hay una charla con Inés Dussel y Jorge La Rosa para pensar esto de no olvidar el mundo en común. Así que lo dejo para ese momento. Sí quisiera terminar con una referencia a un programa que muchas y muchos de los que están acá habrán transitado y que nosotros entendemos como una política de cuidado, que fue el ATR, que es el nuevo ATR. El ATR tomó un problema que se hacía visible desde el año pasado, que es el debilitamiento o la lejanía de estudiantes de sus escuelas y convocó a nuestros y nuestras estudiantes a ir a buscarlos, a ir a buscarlas. Eso es una política de cuidado desde nuestra perspectiva. Una política de cuidado porque, como decían muchos vecinos cuando llegaban nuestros estudiantes con sus trajes de astronautas que tenían al principio, ahí llega la escuela, ¿no? Y la escuela en Argentina es el Estado. Como dice uno de los chicos, pensé en pasarlo, pero llevaba unos minutos y no quería perderlo, prefería hablar. Como dice uno de los chicos, yo pensé que se habían olvidado de mí, pero vinieron a buscarme. No vinieron a buscarme porque me visitan en un gesto compensatorio o en un gesto de beneficencia. Vinieron a buscarme para que vuelva a la escuela, que es la institución de todas y de todos. Quiero rescatar particularmente eso. Y quisiera, para cerrar, decir que pensar las políticas de cuidado, pensar la pedagogía atravesada por este tiempo, no se nos puede escapar de las manos, no se nos puede escurrir. Nosotros hemos inventado muchísimas alternativas, hemos visto problemas inéditos, hemos sufrido con cosas que no se pudieron resolver. No vamos a volver al 19, porque las condiciones objetivas y subjetivas no lo permiten, pero además no queremos volver al 19. Aprendimos en algunos casos muy dolorosamente. Entonces nos toca, creo,
un tiempo que con aquello que aprendimos, con aquello que supimos construir, con las mejores tradiciones que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires acerca del derecho a la educación, tenemos mucho para pensar y renovar. Así que bienvenidas las jornadas, los encuentros, las posibilidades de discutir para esa y tantas otras tareas. Gracias inmensas por la escucha. Nos Gracias. quedan unos minutos. Alejandra, sí, estamos con el tiempo súper contado. Me parece o nos parece que hiciste un recorrido por esos aspectos que fuimos Muchas discutiendo. gracias, Alejandra. Merece un aplauso, por favor. Gracias. Cuando pensábamos la temática de las jornadas, bueno, habían surgido varias temáticas, siempre lo ponemos en debate, pero justamente esta cuestión del cuidado tenía que ver con eso, con todas las cuestiones que tuvimos que repensar a partir de ese concepto, también como formador de formadores, porque ahí nos encontramos con otros desafíos, ¿no? Algunos fueron los desafíos de la educación obligatoria, y en nuestro caso fue el desafío de pensar, sostener y tejer redes justamente para la formación docente, ¿no? Y ahí tuvimos la tarea de cuidar y de enseñar a cuidar, y que nos alejemos de esta idea de que se construyó muy fuerte con la feminización de la docencia, que vos mencionabas muy bien y que trabaja Morgade, también otras autoras, pero bueno, nos dio ahí un montón de cuestiones para reflexionar y para pensar la importancia de la política pública y de la escuela estatal, ¿no? En este rol donde la escuela tejió lazos y se construyó como el eje central, o por lo menos puso de nuevo de manifiesto o en crisis estas teorías que decían que la escuela ya no tenía ese lugar relevante para mantener el lazo social, y se hizo evidente que eso no es así. Hay muchos comentarios en el chat, tenemos casi 100 asistentes escuchando la conversación. Hay, bueno, diálogos con autores y autoras que fueron leyendo a lo largo de su cursada y que los están recuperando, pero sobre todo aparece esta cuestión de pensar la tarea docente en este mundo contemporáneo, ¿no? Aparece cómo repensarnos como docentes en este mundo que es evidente que cambió, vos lo decías, no va a ser igual al 2019, y bueno, una de las cuestiones que aparecen allí tiene que ver con qué nos queda de este mundo para llevarlo a la presencialidad, ¿no? De esta experiencia de haber transitado la formación y la educación virtual, ¿qué podemos llevarnos a la presencialidad cuando terminemos de tener la presencialidad plena, que estamos en ese camino, pero que también hay que construirlo? No sé si vos podés intervenir en relación a eso antes de ir cerrando. A ver, yo creo, intenté decir, la no presencialidad nos permitió la construcción de una serie de experiencias que nos mostraron potencias y límites, ¿no? Tampoco hay que pensar la no presencialidad que hemos vivido como la educación a distancia. Nosotros hicimos lo que pudimos en la emergencia. La educación a distancia es un área específica que tiene un desarrollo propio, que plantea una serie de condiciones, y hay que ir construyendo, porque claramente hay deudas también en ese sentido. En el sentido de contar con las herramientas necesarias para una no presencialidad. Ahora bien, insisto, y lo pienso en términos de nuestros institutos, de la formación docente. Nosotros decimos, en las aulas de nuestros institutos se forman las aulas del mañana. Entonces, la experiencia que se transita en el instituto construye lo que pasará después. A tal punto es veloz lo que pasó, que nosotros tenemos carreras que no incluyen la formación en cultura digital, ¿no? Y que tuvimos que hacer seminarios ad hoc para que quienes salgan, y también lo tomaron los CIES, para que entre las primeras formaciones quienes egresen tengan la oportunidad de cubrir aquello que la formación inicial
No cubrió porque, entre otras cosas, tenemos diseños curriculares viejos en muchas áreas. Y tenemos una deuda allí también. Entonces, recuperando tu pregunta, Bárbara, sin lugar a dudas, la vuelta a la presencialidad nos obliga a pensar con qué queremos quedarnos de la experiencia que hemos transitado. ¿Qué de aquello que permitió la no presencialidad vale la pena buscar el modo de tenerlo vivo? Doy un ejemplo externo, pero que yo creo que es útil. En investigaciones muestran que en las escuelas secundarias lo que más rescatan los y las profesoras es la posibilidad de encuentros colectivos. Y eso el Zoom lo permite, como no lo permite la presencialidad de un profesor taxi que va de escuela a escuela, ¿no? Entonces digo, ¿con qué elegimos quedarnos? ¿Cómo pensamos eso? A mí me parece que ahí nos debemos un debate. Y un debate que tensione con las condiciones que tenemos, por supuesto, pero con un horizonte. Un horizonte que no es mañana, porque también una cosa que habría que poder pensar es que este tiempo, una cosa, mira, me doy cuenta ahora, una cosa que nos dejó este tiempo es el trabajo por la resolución de lo inmediato. De cómo recuperamos perspectiva. Si nosotros pensamos una formación docente que incluya algún formato híbrido, ¿no? Donde algo de la virtualidad pueda ser incluido. Eso no se construye un día para otro. Porque no estamos resolviendo una emergencia. Estamos pensando un modo de trabajo que, por otra parte, y con esto iría terminando por lo menos esto, porque ahí vi que Patricia levantó la mano. ¿Levantaste la mano, Patricia? No me pareció. No, lo que digo es, haber pasado por esta emergencia, haberla tramitado, volver a las instituciones, en ningún momento nos hace dejar de lado aquellos irrenunciables que estructuraron nuestra llegada hasta aquí. Yo quiero decir, el derecho a la educación superior, que era algo sobre lo que trabajamos del primer día, yo trabajo hace muchos años con tantísimas y tantísimos colegas como ustedes, el derecho a la educación superior estuvo permanentemente atravesando el 19, la emergencia, y vuelve a atravesarnos ahora. Ahora, ¿habremos aprendido otros modos de hacer efectivo el derecho a la educación? ¿Dónde encontramos los problemas más serios? ¿Qué pasa con nuestras y nuestros estudiantes de primero y segundo que no vieron el edificio en funcionamiento? A lo mejor lo vieron porque son del barrio, porque lo conocen, pero que no lo vieron en funcionamiento. ¿Cómo trabajamos ahí lo que Coulon llama la filiación institucional y académica? Las invenciones que se produjeron para tratar de hacerlo son un montón. Así y todo, no es lo mismo encontrarnos ahí, encontrarnos en el 54. Entonces, me parece que ahí hay decisiones que le corresponden, por supuesto que nos corresponden desde la gestión, y creo que hay también construcciones territoriales, locales, en función de las experiencias que se construyeron en este tiempo, que tenemos que escribir por un lado, no tenemos que dejar que se nos escapen, y por el otro tenemos que pensarlas para construir el tiempo que queremos que vengan. Yo insisto con esto, no que nos imponga la situación, la pandemia se nos impuso, sino cómo queremos que venga. Por eso hay que pensar ahora lo que queremos hacer el año que viene. Patricia, perdón. No, un segundito nada más, ¿no? Esto de rescatar algunas cosas de la virtualidad, por ejemplo, que nos permite que en estas jornadas vaya a haber gente de México, de España, de Rosario, o sea, ese encuentro que decías vos planetario, ¿no? De alguna manera
nos encuentra también con colegas de otros lugares y empezamos a tejer, como dijiste vos, esa palabra tejer a mí me encantó, que vos la nombraste, empezamos a tejer esos entrecruzamientos de realidades diferentes que también nos enriquecen. Y bueno, veo en las intervenciones en el canal de YouTube varias cuestiones que hablan de esto de estudiantes y profes que se sienten atendidos, atendidas, reconocidos y cuidados, como vos dijiste, y reconocer al cuidado como un derecho, para mí es la clave para estas jornadas. O sea, me parece que nos inauguraste una clave fundamental para estas jornadas de esto de tomar al cuidado como derecho. Hay muchas personas descuidadas, y entonces desde la educación tomarnos ese compromiso es fundamental. Para nosotras y nosotros mismos, y quiero rescatar acá una frase de una alumna muy interesante que dice: lo común desde nosotros, los que estamos en construcción de trabajadores de la cultura, pedagogos y puentes de enseñanza, es la responsabilidad de la deconstrucción para la enseñanza. Y lo dice una estudiante, que una estudiante pueda poner eso en palabras, y hay otro montón que han escrito antes y han nombrado autores y autoras, es un gran orgullo y está lleno de aplausos el canal. Bueno, así que bueno, quería decir esto porque lo quería rescatar, me pareció que era muy interesante. Que seguramente me estoy diciendo otro montón de cosas interesantes que quiero decir y que me las voy a acordar después. Bueno, encontraremos modos de seguir la conversación. A mí me parece que es un grandísimo ejemplo ese por el que empezaste, lo que nos permite, en términos de conversaciones más amplias, quiero decir igual que extraño el café y la media luna antes de empezar, que hubiéramos tomado y nos hubiéramos podido dar un beso, eso lo extraño, pero es verdad que uno tiene que pensar cómo juega con ambas cosas, ¿no? Y por último, esto del cuidado como derecho y cómo eso declina en términos educativos, ¿no? No el cuidado como beneficencia, no el cuidado en la concepción clásica, sino cómo nosotros resignificamos, nos apropiamos de ese significante y le damos, en nuestro caso, contenido educativo. Creo que es un gran desafío, que las jornadas son más que oportunas para eso. Bueno, les agradezco mucho la invitación, les deseo que les vaya muy bien, el programa es interesantísimo, en varios lugares me gustaría estar, no voy a poder. Pero, bueno, de nuevo, gracias por la invitación, porque me ayudaron a pensar un rato en este tema. Gracias a vos y te vemos hoy a las 18, estaba a 18:30, está como parte de nuestro programa, así que te vemos hoy de nuevo junto a Jorge La Rosa y a Inés Luz. Bárbaro. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Hasta Alejandra. Bárbara, Bueno, antes de cerrar esta primera parte, que fue una conversación muy potente y nos dejó un montón de líneas para pensarnos como instituto y lo que viene, ¿no?, en este nuevo tiempo de la formación docente, cómo vamos a avanzar hacia construir de nuevo esos espacios en la institución. Esperemos que sean pronto. Creo que los profes y los estudiantes ansiamos mucho transitar de nuevo los pasillos del instituto y las aulas. Queríamos dejar la invitación para las 10:30, que vamos a empezar con el homenaje a Ani Veloso. También lo vamos a transmitir por el canal, así que esperamos que todas y todos se puedan sumar, compartir con nosotros ese espacio. Y también vamos a poner a disposición el enlace de un muro colaborativo que está disponible y abierto para poder ir dejando los comentarios, videos, poesías, lo que cada una guste para el homenaje. Así que muchas gracias por estar, a todas y a todos. Angélica, gracias por hacerte este tiempo. Y bueno, no sé si alguno quiere tomar la palabra, si no vamos cerrando.
simplemente dar las gracias. Vamos cerrando para seguir abriendo, Barbie. Sí, tal cual. Simplemente, si me dejas, Patricia, un segundito, dar las gracias. Sí, dar las gracias, en primer lugar, a Angélica por esto, por la participación de ella, a mi compañera Mariana, que tengo el apoyo de ella en todo lo que estamos haciendo. Y esta jornada es gracias a Bárbara, a Patricia, a Margarita y un grupo de docentes que llevaron las riendas y se pusieron al frente, ¿sí? Sin ellos no hubiese sido posible, así que eternamente agradecido a ustedes, profesora. Bueno, a seguir caminando las jornadas. A disfrutar, a disfrutar. A disfrutar. Sí, a unirse al canal y que estén atentos y atentas a qué cosas irán por Meet y qué cosas van a ser Felicitaciones a todas, a todos, a todes. Bueno, chicas, felicitaciones al equipo directivo, al equipo docente, que es una maravilla. Que bueno, se ha puesto, como dijo Leonardo, las jornadas al hombro con esta invitada de lujo, así que tuvimos. Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por mantener vivo ahí ante la comunidad educativa, algunos que no te conocen. Ella es la mamá de Ani Veloso, para quienes no conocieron a Ani, que están ingresando ahora al instituto. Y quiero que sepan que además de ser Angélica Graneros, nuestra inspectora, también nuestra compañera como profesora, también nuestra compañera como directora en su momento, sos la mamá de Ani. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una emoción enorme y no tengo solamente, digamos, palabras de agradecimiento muy profundo por todo lo que están haciendo, por mantener viva, ¿no?, la institución a través de las jornadas pedagógicas, que como dije son un sello, y también por este homenaje, por supuesto, que mantiene viva la memoria de Ani, mi hija. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Éxitos en esta jornada fantástica. Un beso grande.